Hola, hola gente, espero que estén muy bien. Yo la verdad estoy disfrutando el clima alemán ahorita, está súper rico, por fin sale el sol y es algo que se extraña. Y también les quiero compartir algo que es mi razón de ser, que también es algo que he estado viviendo los últimos 2 años y medio más o menos. Y que antes me causaba mucha pena. La verdad me daba así como, "Ay, se van a burlar de mí, van a decir que estoy loca, que qué intensa, que ya empecé con mis ideas", pero luego veo como personas, pues, que conozco o muchos videos y digo: "Ay, esta gente está tan perdida", y yo también alguna vez lo estuve. Creo que es importante, pues, no alzar la voz, pero es importante compartir lo que nos ha cambiado la vida. Y este es el motivo principal de por lo que hice este canal. Pues quiero contarles un poco de mi relación con Dios, cómo es que ahora es mi centro y hasta yo me sorprendo porque digo, ay, esto yo no lo hubiera dicho antes, o sea, como que yo sentía a Dios muy, muy, muy lejano. Y ahora que lo vivo es como algo súper personal. Y les quiero compartir un poquito desde el principio, o sea, ni siquiera desde el principio de mi vida, me tengo que regresar años antes, porque, pues, yo no nací en una familia creyente. Así era como, existe algo, pero, pues, no sabemos qué es. Primero, mis papás se llevan 10 años. Mi mamá se casó todavía estando adolescente, de 17 18 años, y nace mi hermana al poco tiempo. Y ellos nunca se casaron por la iglesia. Y al poco tiempo de que nace mi hermana, fallece mi abuela materna. Entonces, mi mamá como que en teoría se quedó sola, por así decirlo, porque su papá tampoco vivía en la ciudad, mis abuelos también ya estaban separados, el contexto del lado de mi papá, pues, mi abuelo también recién acababa de morir, y como que nunca hubo una buena relación del lado de mi familia paterna para con mi mamá, o a lo mejor ella así lo vivió. Y, pues, fue una familia completamente, pues, no rota, no quiero decir todavía la palabra rota, pero disfuncional. Disfuncional que funcionaba de alguna forma, y y como con muchas carencias emocionales. Sí, creo que esa es la palabra correcta, carencias emocionales. También hay como que entender el contexto siempre de los papás, porque ya no se los puede juzgar. O sea, yo ya soy adulta, ya soy mamá y no puedo decir: "Ay, mi mamá era así". No, o sea, tengo que entender el por qué mi mamá era así, por qué mi papá fue así. O sea, pues mi papá ahorita tiene 70 años y, pues, en ese tiempo se ocupaba la violencia como forma de disciplina, punto. O sea, no se le puede estar tapando como el ojo al macho, o cómo se dice, no sé cómo se diga, pero, pues, ese tipo de educación o de crianza se usaba mucho y quieras o no, pues, los golpes, aparte de que te humillan, siento que te quitan tu autoestima, te quitan tu identidad. A lo mejor mucha gente puede decir: "Ay, sí, pero te lo hacen por amor". Sí, pero hay otras formas, ¿no? Em, entonces, pues, mi papá también empieza a trabajar muy chiquito y, pues, hay que entender cómo fue que mi papá también se relacionó con sus papás, muy poco, no como comunicativos, pero no en la afectividad. Entonces, pues, yo tuve eso en mi casa también. Como que en casa no se nos enseñó a gestionar nuestras emociones, ni el apapacho, ni la motivación así de: "Tú puedes, guau, eres lo máximo". Eso no hubo en mi casa. Siempre fue como mucha corrección. Nunca, afortunadamente, a mí no me tocó nunca la violencia, pero yo me sentí muchas veces muy corregida y tienes que hacer lo máximo y hacer casi, casi lograr la perfección,
para sentir que te quieren. Bueno, ya, seguimos. Este, se casan mis papás, nace mi hermana, la bautizan. Punto importante, la bautizan y del 83 al 88, que es cuando nace mi segundo hermano, pues fallece mi abuela, fallece el papá de mi papá y algo pasa. No sé exactamente qué, pues a lo mejor mi mamá también en su confusión, pues de la edad, estaba súper joven. Pues pues a lo mejor sentirse sola o no sé, pues decidió abrirle las puertas a nada más y nada menos que a los testigos de Jehová. Entonces, pues ellos no creen en muchas cosas. Y a pesar de que mi papá venía de un ambiente católico, porque mi abuela había estado en una escuela de monjas y celebraba muchas cosas de la tradición católica, pues mi papá era como de, pues existe el bien y existe el mal, ¿no? O sea, punto. Y mi papá, pues no sé si no cuestionó a mi mamá o qué, pero pues a mi hermano que nace en el 88 y a mí que nazco en el 91 no nos bautizaron, que lo tradicional, perdón, lo tradicional en México es que te bauticen cuando tienes, no sé, meses a un año o que cuando cumples un año te bautizan o incluso hasta cuando cumples tres. Pero conmigo pues eso no pasó. Entonces a mi hermano y a mí no nos bautizan. Cuando yo tengo como 3 o 4 años, mi mamá decide separarse de mi papá y pues yo me fui desbautizada. Este, y cuando se divorcian, mis hermanos se quedan en casa de mi papá y yo me quedo con mi mamá. También vivía con mi padrastro. Entonces, pues yo vivía como siempre en la incertidumbre, en la inseguridad de qué es lo que viene, ¿no? O sea, como que siempre fue como no saber exactamente qué esperar, porque siempre pasaba algo. Y ahora lo entiendo con, pues, con la crianza, ¿no? A los niños les tienes que decir exactamente la rutina, qué es lo que va a pasar para que no tengan este factor sorpresa, porque eso, pues, te causa pues, la ansiedad, ¿no? Y, pues, fue un tiempo que también estuvimos en otra ciudad, o sea, un show, un caos total, ¿no? Y, ante la insistencia de mi abuela, que hoy digo, qué bueno que lo hizo, mi papá decide bautizarnos, a mi hermano y a mí, sin mi mamá, porque, pues, ya estaban separados. Y quien es nuestro padrino es el hermano de mi papá. Pero lo malo de la historia es que mi tío se muere a los 13 días de que nos bautizaron, entonces, pues, nunca tuve tampoco como esta guía espiritual, y yo con mi papá siempre me sentí muy lejana. A pesar de que yo sabía que mi papá siempre ha estado y está para nosotros, siempre me sentí muy lejana a él. Era como de, pues es que yo no vivo con él, pues yo nada más le veo los fines de semana. Entonces yo siempre sentí una distancia emocional muy grande con él. Pasan los años y cuando voy en cuarto de primaria, me voy a vivir con mi papá. Cuarto y quinto de primaria viví con mi papá y en ese tiempo nos mandaron al catecismo. Entonces yo hice mi primera comunión, pero después la misa de la confirmación se tenía que hacer algo más y yo ya no fui a esa misa porque dije: "Ay, qué flojera", pues no le tomé tampoco tanto el interés y porque, pues, con mi papá solamente era de vamos a misa una vez al año, que era de sí o sí llevarnos en Navidad y, pues, si había alguna fiesta, algún bautizo, 15 años, boda, íbamos, pero si no, pues, no lo veíamos como necesario. Y gracias a Dios, en verdad sí es como gracias a Dios, que mi abuela, pues, tenía esta formación, entonces ella nos mandaba al rosario, porque había rosarios en la capillita que está por su casa y eran para los niños. Entonces, me acuerdo que en cada misterio, o al finalizar cada misterio, llevábamos flores, gladiolas. Íbamos ahí con nuestras gladiolas y las dejábamos en la Virgen, y ya después regresábamos y al final nos daban un aguinaldo lleno de dulces. Entonces, como que siempre había una motivación para ir al rosario y era una actividad que nos gustaba hacer de niñas. Pasan los años
y cuando yo tengo por ahí de 16 empiezo a ir a un centro holístico. Esto es súper importante porque ahí empieza la confusión. Me empiezan a enseñar que la meditación, que el equinoccio, que el sonido de Dios, que el símbolo del Om, que, los hinduistas, ¿cómo se llaman? Los budistas, que Dios es uno solo y así. O sea, como que yo dije: "Claro, o sea, yo solamente estoy aprendiendo lo que hay en esta parte del mundo, pero Dios abarca todo lo que es", ¿no? O sea, toda la creación y todas las religiones y todos te van a llevar a Dios. Entonces, yo empecé a tener esta confusión y también porque en casa, pues, no existía una formación adecuada y tampoco se cuestionaban mucho de qué era, ¿no? Pero a la par de esto, desde que yo tenía como igual, como 10 años, había mucha incertidumbre porque mi hermano empezó a tener problemas de abuso de sustancias. O sea, empezó a dejar de ir a la escuela y después que se salía, que lo corrían. Entonces siempre había como un factor, aquí empieza, ¿no? Otra vez, el factor sorpresa de qué va a pasar con tu hermano, qué está pasando en la casa. Y en ese tiempo mis papás eran incapaces de tener una relación cordial por la salud de todos, ¿no? O sea, a pesar de que ellos llevaban muchos años separados, no se podían ver, no podían convivir, no podía haber nada, ni ponerse de acuerdo con todo el tema de mi hermano. Entonces, siempre era como de, preocuparse, pues yo estaba chiquita, ¿no? Era como de, ay, está pasando esto en casa, tú no des problemas, porque ya hay muchos problemas en casa. Y también otra cosa como en esta perfección que se buscaba, era como de, si yo soy perfecta, tengo que hacer todo muy bien para que mis papás me amen, para que me sea sabida, querida y para que me sienta suficiente. Entonces, siempre yo tuve como ese peso en los hombros de no soy suficiente, no valgo nada, porque pues sentía esta distancia con mi papá, mi mamá también como que no ausente emocional, pero sí como que preocupada, pues, por el tema de, pues, la economía, todo lo que pasaba con mi hermano y así. Y en ese tiempo ya tampoco vivía ni con mi padrastro, ni mi hermano pequeño. Entonces, como que también la atención o la urgencia era atender a mi hermano. Y, y pues era como tú, Denise, no puedes hacer nada. Tú pórtate bien, tú haz lo que te toca hacer porque ya hay demasiado show en casa. Y yo también creía que el ser bonita, el ser delgada, el ser como la niña súper bonita de la escuela era lo máximo, ¿no? Bueno, yo no lo era claramente, pero sí era como de el deseo porque pues estas niñas así súper queridas, este, reciben la atención y yo no recibí eso. Que la neta tampoco nunca me sentí como el patito feo porque nunca lo fui, pero a comparación de otras niñas era como de, ay, a mí no me dan tanta atención como a otras. Entonces, siempre cogí de ese lado. Y eso fue pues primaria, secundaria, quizá hasta la universidad, que tuve como ese vacío muy, muy grande, como mi identidad femenina. Pero aquí viene como la parte más fuerte de, pues, de mi vida, porque, pues, yo iba en una escuela metodista y había muchos niños cristianos. Entonces, yo siempre creí que los niños cristianos, o que la gente cristiana era como lo máximo de la sociedad, que te iban a que casi, casi eras, indigno de hablar o de tener una amistad con ellos, porque yo decía: "Mi casa es un caos", y, pues, las familias cristianas,
pues Dios las ha elegido, ¿no? O sea, como que yo tenía una concepción completamente errónea de esta gente y una distorsión cognitiva también muy cañona, porque decía, no, cristiano es igual a bueno, y buena persona, lo máximo, ¿no? Los mejores valores. Y pues no, me equivoqué. Y había una chica que no lo voy a así como, ay, ella tuvo la culpa. No, porque no fue así. Pero había una chica de mi salón que, pues, no ponía mucha atención en clase, como que, pues, yo ya en ese tiempo también me perforaba, me pintaba el pelo porque es rebelde y así, y ella me veía perforada y me decía: "Yo también me quiero perforar, y yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer el otro". Y yo decía: "Ay, pero, pues, tienes que pedir permiso en tu casa", porque a pesar de eso, yo pedía permiso en mi casa, ¿no? Y era como de: "Te puedes perforar, pero si te llegan a decir algo en la escuela, castigada", ¿no? Entonces, como que yo, okey, voy a ser rebelde afuera, pero en la escuela súper bien portada. Y esta chica como que yo decía: "Ay, es súper intensa, ¿no? O sea, como, ¿por qué desobedece tanto a sus papás?". O sea, yo era súper, pues, trataba de ser bien portada. Tal vez no, tal vez sí, no lo sé. Este, y yo le presenté esta chica a mi hermano. El papá de ella era pastor, entonces yo decía: "Guau, mi hermano se va a salvar con esta familia, porque son el ejemplo de sociedad, el ejemplo de familia que todo mundo necesita y quiere en su casa". Y pues no, no fue así, mi hermano al estar también súper descarrilado, y esta chica, pues, también estaba igual, porque ninguno de los 2 supo para dónde jalar, pues terminaron muy mal. Y mi hermano decidió, pues, terminar con su vida. Entonces, pues, al tener esta situación en casa, es como si te quitaran un tapete y te fueras al fondo de así en un tobogán oscuro, que no sabes en qué momento va a parar, y pues, nadie quiere tener eso en casa, ¿no? Es porque es algo bien doloroso, algo de lo que casi nunca nadie habla. También es como, pues, algo algo que te marca, o sea, que te rompe en mil pedazos, porque fue como si hubieran metido todos los problemas en una licuadora y así le hubieran puesto turbo por 20 años, así o sea, fue algo muy fuerte donde yo no podía ir a decirle a mi mamá que me consolara, pues, porque ella acababa de perder a su hijo. Yo no podía ir con mi papá, pues, porque también acaba de perder a su hijo. No podía ir con mi hermana porque estaba teniendo mucho dolor y porque todo el mundo estaba con la culpa, pero no hice esto, pero me faltó hacer esto, pero fue su decisión, pero estamos unidos y entonces fue como encontrarse como en una nube súper gris. Y era como de, ¿y de dónde me agarro yo? O sea, ¿de dónde me tengo hacia dónde tengo que nadar? ¿Dónde está el salvavidas? O sea, era como muy doloroso. Entonces, yo en ese tiempo, no sé, no sé en qué me refugié. Tuve un noviecillo, muy tóxico, por cierto, que como que estaba conmigo y lo agradezco porque sí fue como pues no un bote de salvavidas, fue como los flotis que te sacan un poquito, pero tampoco me sentía digna, o sea, ahora tengo una mancha más fuerte que Dios no quiere que yo me acerque a Él y pues aparte las personas cristianas son personas perfectas. ¿Cómo yo con tanto dolor me voy a acercar a Él? O sea, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo crees que Dios se va a fijar en ti? Y así o sea, así seguí pasando, todavía subí de peso, ya antes me había tatuado un símbolo de esos que empecé a creer del hinduismo. Cuando fallece mi hermano, me tatuó otro símbolo, y yo me acuerdo que me dolió demasiado. Me lo hice en la espalda y me dolió demasiado, que fue como para tenerlo de recuerdo, ¿no? Que no se me olvidara. Pero también me acuerdo que era como
necesito que esto me duela, porque esto me va a calmar el dolor que traigo en el alma. Y solamente fue un dolor en la espalda, pero no me quitó lo que realmente me estaba doliendo, que era el corazón, la identidad, mi identidad con Dios, mi identidad con mis papás. Entonces, yo ya traía como, pues, como el pípila, una piedra de 2 toneladas emocionales, espirituales cargando, que me sentía muy poca persona, me sentía muy perdida, que, pues, tenía baja autoestima, porque yo decía: "Pues, mi familia está destruida, no puedo ir a ningún lado". O sea, no que no pudiera ir, porque sabía que iban a estar ahí, pero era como, no les puedo causar más dolor. O sea, ¿cómo mis papás me van a ver sufrir si ellos ya están sufriendo? Entonces, no supe, realmente no supe cómo salí de ahí. También que en ese tiempo, pues, iba mucho a fiestas y gracias a Dios nunca caí como en alguna adicción, tomaba porque era como de, pues, si tomo, la gente no se va a dar cuenta que me la estoy pasando mal, también si tomo y me beso con alguien, van a decir: "Ah, pues sí, o sea, ¿quién se va a fijar en esta chica?", que en ese tiempo también les digo, tenía como algunos kilillos de más, y yo me sentía la más gorda del universo, que ni es cierto, ahorita digo: "Ay, ni al caso, ¿eh?". Sí, pero no. Este, y siempre me sentí como muy indigna del amor, muy indigna de ser recibida, me sentía muy desolada, pero sobreviviendo. Así yo me sentía de esa forma y, pues, mi familia estaba súper rota, así, mal. Y creo que hasta ahí va a llegar esta primera parte, porque después se pone, ya ni sé si se pone más turbio, pero no, creo que no. También algunos dolores míos que se van como entremezclando con toda esta situación, pero creo que ya le voy a parar porque sí es algo fuerte de lo que me cuesta expresarlo, o sea, no como hablarlo así como abiertamente, no, sino como ponerle palabras a todos estos sentimientos. Me cuesta mucho porque, a pesar de que lo he trabajado en terapia y así, me sigue costando demasiado que le ponga un título, ¿no? Es como, fue una temporada muy oscura, pero ¿por qué, no? Y cómo se describe ese sentimiento. Todo eso me cuesta mucho. Los veo la próxima semana, hasta aquí le voy a parar. Ya después va a ser como la parte de mi universidad, matrimonio y cómo fue que conocí a Dios, porque se pone al final bello, en verdad es como algo súper bonito lo que estoy viviendo, pero para que sepan que aún así el saberse indigna, el poco merecedora, no suficiente, eso a Dios no le importa. Dios tiene un plan maravilloso para todos y yo ahorita estoy así con el corazón latiendo por Él, porque he encontrado una identidad en Él, pero ya les contaré la próxima semana.